Buenas tardes, nosotros somos Doménica Jiménez y Paola Gómez. Les vamos a hablar un poco sobre el caso WorkCom. Somos de la Universidad Politécnica Salesiana y este video lo presentamos para la materia de mercado de capitales. Los temas que a continuación vamos a tratar son los antecedentes del caso, en qué consistió el fraude y algunos datos y consecuencias importantes de este caso. WorldCom fue una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo, la cual fue fundada en 1984 por Bernard Evans, junto a otros socios, cuando deciden crear una pequeña empresa en Mississippi. Evers fue un visionario, dado que fue ensamblando una serie de empresas que fue adquiriendo a lo largo de casi 2 décadas. La compañía empezó a cotizar en 1988 y hasta 1991 el precio de la acción se mantenía por debajo de $5. Sin embargo, a partir de esa fecha empezó a subir para posicionarse hasta en $80 en el año de 1999 y llegó a estar valorizada en $180 millones. Bernard Evers, mediante una estrategia agresiva de adquisición de compañías, se volvió uno de los empresarios más poderosos del mundo corporativo y en el gran revolucionario del sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, las cosas empezaron a verse mal para Bernard Evers y sus socios corporativos, cuando en marzo del año 2002 la SEC, Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos, presenta cargos en contra de la compañía, donde se le atribuye maniobras contables donde WorldCom oculta sus pérdidas, y así empieza una de las mayores historias de fraude contable que ha ocurrido jamás. WorldCom estaba bajo constantes análisis y muchos hablaban de que la empresa estaba pasando por dificultades financieras. Sin embargo, en los años 2001 e inicios del año 2002 reportó utilidades de $1.400 millones y $130 millones. Había pasado por auditorías internas y externas, sin que nadie se diera cuenta del fraude. Este consistió en que Scott Sullivan, director financiero, inflara las órdenes de beneficios antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones, elevando así el flujo de efectivo de WorldCom. Sullivan manipuló las cuentas de gasto corporativo y las hizo pasar por inversiones de largo plazo. De esta forma, la empresa podía mantener alto precio de la acción, siendo uno de los principales beneficiarios del mismo Evers. Había pues amasado una gran fortuna con las acciones de WorldCom. En WorldCom se movían millones de dólares en gastos, pero al declararlos como inversiones, los ingresos parecían ser mucho mayores. Es por esto que pudo obtener resultados favorables cuando realmente debieron ser pérdidas. Se creó un agujero financiero muy grande, que bordeaba los 11.000 millones de dólares. Ante esto, la empresa cayó en bancarrota y tuvo un impacto muy grande, pues se tuvieron que despedir a muchos empleados, cerca del 20% del total de empleados. Sullivan sostuvo que Evers le ordenaba constantemente la manipulación de las cuentas en pro de alcanzar las metas previstas, sabiendo que esto era ilegal. WorldCom había sufrido un enorme catástrofe debido a malversaciones contables. Se ha investigado sobre una supuesta alternación de asientos contables por parte de Evers. La investigación sostiene que WorldCom ha mantenido sobre una burbuja inflada con dinero inexistente. Esto quiere decir que Evers ha buscado tapar agujeros. Además se detalla que existieron reuniones en donde se decidió, junto a algunos directivos, inflar de 6% a 12% anual el aumento de ingresos para el tercer trimestre de 2001. Richard Thorne elaboró un informe donde afirma que Evers hacía uso ilegal de informaciones reservadas y que también vendió acciones por $70 millones a fines de diciembre del año 2000, antes de que Wong ingrese a este abrupto descenso de ingresos. Los movimientos contables y financieros de WorldCom estaban a oscuras e incluso existían algunas cifras multimillonarias que eran aprobadas tras solo minutos de discusión, situación que resulta muy extraña
por la facilidad de su aprobación. Los directivos y de alto mando de WorldCom hacían retoques por su cuenta de manera que se ajustaban los asientos contables sin consultar a la Junta. Peor, que finalmente contaban con una autorización formal. El juicio dio a entender que Evers era un hombre demasiado obsesionado en el recorte de costos, capaz de eliminar servicios personales que le resultaban gastos de millones de dólares. Tras una investigación hacia la vida de Evers, trascendió que éste había crecido por su propia cuenta. Esto quiere decir que su base no eran los estudios ni la capacidad administrativa importante, sino habilidades naturales para delegar funciones es lo que le había permitido escalar tan alto. Sin embargo, lo que llamaba mucho la atención era esa gran contradicción que existía entre su ignorancia y la gestión tan exitosa que hasta entonces había desempeñado. En todo momento, Evers negó conocer los reajustes de los asientos contables y sostenía que la culpa y responsabilidad era del gran jefe financiero Scott Sullivan. Evers se sentía obligado a limpiar su imagen de presidente y salir lo más pronto posible del problema para no perder autoridad como presidente. Es por ello que entró dentro de esta tormenta de corrupción. Existían montos de 77 millones de dólares en efectivo y 450 millones de dólares en créditos, mientras los accionistas perdían más de 180 millones en valores de sus tenencias. Finalmente, Evers había recibido préstamos denominados blandos por 400 millones de dólares, mientras WorldCom acumulaba asientos falsos e inflados por más de 9 millones de dólares. ¿Pero quiénes más estuvieron implicados en este caso? La respuesta es muy simple. No solo fue Bernard el encargado de realizar toda la maniobra, sino también sus colaboradores. El director financiero de WorldCom, Scott Quilly, también estaba implicado. Cuando la empresa inició el negocio mostraba grandes ingresos de cerca de los 1.000 millones de dólares. Pero para inicios del año 2000, la empresa entró en crisis. La empresa estaba adquiriendo grandes pérdidas en sus estados de resultados y el valor de las acciones estaba empezando a bajar. Después del fraude de WorldCom y otras compañías, el Congreso de Estados Unidos empezó una serie de aplicaciones para frenar la ola de fraudes millonarios de las empresas norteamericanas. Por ello, se aprobó la Ley de Reforma de Contabilidad de Compañías Públicas y Protección al Inversionista, que entró en vigencia en julio del 2002. Esta ley crea una supervisión sólida e independiente para auditar a los auditores de compañías públicas y le permite investigar sobre las acciones raras y que puedan influir de manera negativa a sus accionistas. Las principales consecuencias del fraude de WorldCom son las siguientes. Junto con otra empresa fraudulenta del mercado norteamericano, Enron, WorldCom se han convertido en un símbolo de corrupción empresarial y además han surgido dentro del mercado gracias a una falta de credibilidad y confianza en empresas de este país en cuanto a la responsabilidad empresarial. Se produjo el hundimiento del enorme negocio de las telecomunicaciones en los Estados Unidos, que ahora tienen una deuda impresionante. Los accionistas del WorldCom perdieron cerca de 180.000 millones de dólares tras el maquillaje de información. Cada acción perdió el 98% de su valor nominal. Las personas en total que quedaron sin empleo, tanto en WorldCom como otras empresas relacionadas, fueron aproximadamente 20.000. WorldCom fue declarada como una compañía en concordato. WorldCom fue una empresa importante del sector de las telecomunicaciones con sede en Estados Unidos, que se declaró en quiebra en julio del 2002. Que esta no haya ocurrido antes fue gracias a los prestamistas que lo mantenían a flote.
Al presentar la quiebra, WorldCom debía $75 millones en intereses vencidos y consiguió una línea de crédito de hasta $2.000 millones de un consorcio de prestamistas. En el año 1983, Bernard Evers, dueño de una cadena de hoteles en Mississippi, emprendió un nuevo negocio en el sector de las telecomunicaciones. Bernard aprovechó la oportunidad de que la empresa AT&T se segregó en sectores más pequeños. De este modo, durante casi 2 años adquirió pequeñas empresas en telecomunicaciones para formar una red nacional en todo Estados Unidos. A partir de 1984 y 1994 crea LDDS, Long Distance Discount Service, que empezó a trabajar en Mississippi. Años más tarde, la empresa cambia de nombre a WorldCom y, dispuesto a ganar más participación de mercado en los Estados Unidos, se fusiona con la empresa MCI, con el mando como director ejecutivo de su fundador Evers. Después de la fusión, la empresa empezó a comprar todas las cadenas más pequeñas de telecomunicaciones de todos los estados. De esta manera, la empresa pudo aumentar su participación y en pocos años Bernard pasó a ser de las personas más influyentes y poderosas en el mercado de las telecomunicaciones norteamericano. La empresa WorldCom pasó a estar valorada en $180.000 millones. En junio de 1999, la empresa cotizaba ya en la bolsa de los Estados Unidos, entrando con un valor por acción de $64.5. En junio de 2002, el mercado bursátil de todo el mundo bajó enormemente tras la difusión de un fraude contable cometido por la empresa WorldCom por una suba multimillonaria. En Nueva York, el índice industrial Dow Jones empezó el día con una caída de 200 puntos aproximadamente, un margen muy inferior a la caída en el octubre pasado del año 2001. Además, el índice Nasdaq indicaba que el mes de junio de 2002 una caída del 3%, aunque luego una subida de solo 0.38%. Por otro lado, las bolsas de valores de Londres, Frankfurt, Tokio y París siguieron bajando todo el mes. Todo ello indicó que la empresa WorldCom, una de las empresas más grandes de todos los Estados Unidos, había maquillado sus cuentas para poder tener ingresos de $3.800 millones, algo que su auditora Andersen no lo había indicado. En el 2002, después de la caída de la empresa Enron, la Comisión de Mercado de Valores de los Estados Unidos presentó documentos que ponían de manifiesto un gran fraude contable realizado por la empresa WorldCom. El Departamento de Justicia y 2 comisiones del Congreso investigaron el caso. Bernard afirmó que no conocía nada sobre las acciones de sus gerentes y de las movidas y maquillajes de los estados contables. Pero las investigaciones desvelaron que el principal cerebro del fraude fue Bernard Evers. Además, 2 agencias de análisis de riesgo calificaron las acciones de la compañía como basura, reflejando así las inevitables pérdidas que ocultaba la empresa WorldCom. Luego de muchas investigaciones, se logró descifrar el fraude, una pérdida para sus accionistas en más de $180.000 millones, una mala cuenta de gastos por más de $4.000 millones y una cuenta irregular por más de $3.000 millones.